Ok, dos conceptos importantes de conocer siempre que se trabaje con calor, que es la capacidad calorífica y el calor específico. Ambos son términos de física, pero que igual es conveniente conocer, ¿no? Para ello vamos a mencionar lo siguiente. Ustedes, como saben, si tienen algún objeto, algún determinado objeto, vamos a decirlo, algún metal en el cual estaba caliente, por ejemplo una olla que utilizaron para comer y después la dejan ahí, le quitan el calor y la dejan a un lado. ¿Qué pasa con todo ese calor que tenía la olla una vez que la retiran del fuego? Pues todo ese calor se está liberando, ¿no? Está liberándose constantemente. Ustedes podrán acercar su mano y sentir justamente cómo sienten ese calorcito, o sea, libera calor, ¿de acuerdo? Mientras que por otro lado un objeto, vamos a decirlo también un objeto metálico, puede ser otra cosa, puede ser por ejemplo una piedra que ustedes metan en agua caliente, van a ver cómo esta, si está a menor temperatura que el agua, por ejemplo, si ponen un pedazo de metal y lo ponen al fuego, obviamente qué es lo que va a estar pasando, que el metal va a estar absorbiendo calor, ¿no? Todas esas emisiones que ustedes le estén dando de calor, el metal las va a absorber. Al final de cuentas, uno está liberando calor, otro está absorbiendo calor, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo consiguiente? Si un objeto libera calor, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a disminuir su temperatura, ¿de acuerdo? Por el otro lado, si a un objeto le empiezan a dar calor, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar la temperatura. Entonces un objeto tiene la capacidad tanto de aumentar o disminuir la temperatura según el calor que se le esté dando o se esté liberando, ¿de acuerdo? Para ello, es algo interesante saber. Si ustedes ponen, por ejemplo, un pedazo de metal, la cantidad de calor que va a absorber va a ser mucho más rápida que, por ejemplo, se pone una piedra a calentar, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esto es algo que se estudió, esto es algo que se llevó a la curiosidad, ¿no? Si hay alguna relación entre el calor que le das a un cuerpo y la temperatura que éste recibe. Como spoiler, nosotros sabemos que sí, ¿no? Si ustedes van a empezar a dar calor, van a ver cómo la temperatura del cuerpo va a empezar a subir hasta llegar a una determinada cantidad, ¿no? Ya dependiendo. Entonces, esa relación, justamente la relación entre el calor que le des a un cuerpo y la temperatura que va a aumentar, es lo que se conoce como la capacidad calorífica, ¿ok? Capacidad calorífica. Y se denota con la letra C mayúscula, capacidad calorífica. Entonces, si yo le doy calor a un cuerpo, ¿cuánto aumenta su temperatura? ¿De acuerdo? Es una definición un poquito más acertada, un poquito más rigurosa. Es la cantidad de calor que recibe un determinado cuerpo para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius, ¿no? O en 1 Kelvin, ya dependiendo del sistema que estén usando, va a depender, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, una capacidad calorífica grande, un gran valor, una gran magnitud, significa que el calor que el cuerpo, va a ocupar una gran cantidad de calor para que eleve su temperatura. Una capacidad calorífica pequeña significa que ocupa menos calor para elevar su temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, así funciona. Entonces, es una medida en la que nosotros podemos saber qué tanto calor necesita un cuerpo para elevar la temperatura. Ahora, un detalle importante a mencionar es que si ustedes tienen un objeto, vamos a decir, del mismo material, ¿de acuerdo? Por ejemplo, plata. Y si ustedes tienen un material, otro objeto que está hecho del mismo material, en este caso plata, pero se fija son diferentes tamaños, ¿no? Vamos a decir que son aquí 10 kilos, vamos a decir aquí que son 2 kilogramos, ¿de acuerdo? Como es el mismo material, la cantidad de calor que va a ocupar para elevar su temperatura va a ser la misma. No obstante, al ser diferente cantidad de materia, de aquí va a tener una mayor capacidad calorífica que este cuerpo de acá. O sea, ocupan más calor aquí para elevar su temperatura que ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla acá.
es una propiedad extensiva, ya que depende de la cantidad de materia que ustedes pongan para poder calentarlo. Eso sí, si ustedes tienen la misma cantidad de materia, ¿de acuerdo? O sea, vamos a poner 1 kilogramo para todos estos casos, 1 kilogramo que sea de cobre, que sea de plata, que sea de oro, que sea, no sé, molibdeno. Cada uno va a tener diferente capacidad calorífica, ¿de acuerdo? Todos con la misma masa. Pero si tienen dos materiales, dos objetos del mismo material, diferente peso, diferente masa, va a ser también diferente su capacidad calorífica. Vamos a ponerle 1 y 2. Entonces necesitamos una medida. Entonces necesitamos algo que normalice dicha capacidad calorífica, que sea independiente justamente de la masa, o sea que ya no sea extensiva. Y para eso existe otra variable llamada el calor específico, ¿de acuerdo? El calor específico ya es el dato de la capacidad calorífica, se pone con una CE normalizada, ¿no? En donde ya no importa qué cantidad de materia tengamos, va a tener un valor independiente de ello, ¿de acuerdo? Entonces el calor específico es eso, es la capacidad calorífica sin tomar en cuenta cuánta cantidad de masa tiene de materia. Y hay una fórmula, a partir de aquí no lo vamos a deducir porque eso ya depende de la materia físico-química, lo podemos hacer en ello. La fórmula para calcular el calor que requiere un cuerpo es igual al calor específico por el cambio de temperatura por la masa de dicho cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, por medio de esta fórmula ustedes pueden calcular cuánto calor necesita un cuerpo, o a partir de los demás datos ustedes podrán calcular la capacidad calorífica de algún material.